Canal Dale un Giro a tu Vida, la señal que te conecta con Dios. Dale un giro a tu vida. El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Algo importante que motivó la palabra de hoy es algo que lleva por título el ministerio, reflejo de nuestro hogar. El ministerio, reflejo de nuestro hogar. ¿Qué es el reflejo? Es una imagen, es algo que no comienza ahí pero que termina ahí. Y en la antigüedad podemos ver cómo a través del agua la gente podía mirar su reflejo. A través de toda la historia se ha hablado mucho de los espejos. Y esto es una superficie lisa que va a reflejar la luz y que va a mostrar la imagen. Podemos ver en el libro de Éxodo, capítulo 38, y versículos del 7 al 9, cómo en la entrada del tabernáculo de reunión había un espejo. ¿Qué finalidad tenía? Que mientras el sacerdote se estaba lavando, él podía ver en ese espejo sus imperfecciones y entender que Dios es perfecto, pero nosotros somos un reflejo, que nosotros somos imperfectos, que Dios nos quiere llevar a la unidad con Él, pero que ahora en esta carne nosotros somos imperfectos. Entonces, también la misma situación ocurre en nuestra vida. Nuestro ministerio, lo que nosotros tenemos acá en la iglesia, es un reflejo de lo que nosotros somos en el hogar. Nosotros no podemos pretender ser una cosa aquí y pretender ser una cosa allá afuera. Muchas personas aparentan el ministerio, muchas personas hacen apariencia de la vida cristiana. Aparentan ser una cosa y son otras. Muchas veces en la iglesia, delante de los hermanos, son piadosos. Pero muchas veces llegan en la casa y se despojan no solo de la ropa, sino de un traje de cristiano. Y cuando llegan allá, son unas personas diferentes. Siempre me llamó la atención cuando comenzamos, que nos referían la historia de un pastor, de los tantos que había en la congregación donde íbamos, y me cuentan las hermanas que una vez la familia se le presentó allá a decirle: nosotros queremos vivir aquí contigo, no allá en la casa, porque tú aquí nos tratas bien, tú aquí eres cariñoso, pero allá en la casa eres otra persona. Nosotros queremos estar con la persona que está aquí. Y es triste que la misma familia hubiera descubierto las cosas. Entonces, muchos dirían: pero bueno, eso es en el ministerio, ¿yo qué tengo que ver con eso? Lo más importante es aceptar a Jesucristo y ya yo soy salvo. ¿Qué tengo que ver con el ministerio? Todos tenemos que formar parte del ministerio. Nadie puede quedarse por fuera, porque entonces no somos cristianos. La palabra del Señor dice que todo el que le sigue, le sirve. Y al igual que en un espejo, si nosotros nos vemos, vamos a ver, somos nosotros. Siempre recuerdo donde mi papá vio un espejo que tenía una franja grande y uno se veía siempre grande y todo el mundo pensaba que tenía el pelo grande. El espejo estaba defectuoso. Y en los circos grandes hay algo que se llama la casa de los espejos. Y hay algunos espejos alterados y las personas salen gordas, salen flacas, salen altas, salen bajas. De la misma forma, algunas personas tratan de cambiar su apariencia mostrando lo que no son. Entonces, ¿qué tenemos que ver aquí? Que realmente la palabra del Señor es el verdadero espejo, en el cual nosotros nos vemos reflejados, en el cual si yo creo que estoy bien, pero la palabra me está diciendo que eso no es así, yo tengo que aceptar esa realidad. Entonces, vemos cómo personas quieren tener buenas finanzas en la iglesia, pero en la casa son despilfarradores. Una persona que administre, que sea el pastor, que sea el tesorero, que esté en cualquier cosa en la iglesia, en el ministerio, y que en la casa tenga mala administración, no va a poder hacer una buena administración acá.
Nadie que tenga un buen hogar constituido, donde tenga malas relaciones con la esposa, donde tenga un mal trato con los hijos, donde ni siquiera los hijos lo respetan, no lo van a respetar en la iglesia independiente del cargo que tengan. Porque nosotros entendemos que la Biblia dice que tenemos que someternos a las autoridades, pero nosotros nos sometemos a la autoridad cuando vemos que la autoridad está sometida a Cristo. Pero si la Biblia dice que la esposa tiene que someterse al esposo, pero el esposo la trata mal, el esposo no se sujeta a Dios, la esposa no se le va a sujetar al esposo tampoco. Por mucho que el papá le diga, tienen que hacer lo que dice la palabra del Señor, los hijos no se le van a sujetar al padre si el padre es un alcohólico, si el padre tiene otras mujeres, si el padre no cumple con sus deberes en la casa. No se le van a sujetar los hijos, así hable de la palabra del Señor. Entonces el ministerio es un reflejo de nuestro hogar. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice, amad a Dios, adorad al Señor sobre todas las cosas. Eso es lo más importante. Amad al prójimo como a ti mismo. Quiere decir que después de adorar a Dios, mi prioridad es mi familia. Y después viene el ministerio, porque también es un error poner el ministerio por encima de la iglesia. Así como hay personas que se dedican todo el tiempo a trabajar y descuidan su hogar, también hay personas que se dedican al ministerio, pero se olvidan del hogar. Muy sabias palabras me dijo una pastora amiga, una pastora que nos ha brindado mucho cariño, y parece que esas personas de tanto tiempo se dedicarían solamente al ministerio, pero ella a lo largo de los años entendió que aún la familia descuidándola, por muy bien que yo esté delante de Dios, esa familia el enemigo los va a atacar también. Y ella me comentaba el caso de un predicador muy famoso, internacional, con una esposa joven, se iba 2-3 meses, y ella le dijo, cuida a tu esposa que está joven, cuida a tu esposa. El día menos pensado, la esposa le fue infiel. Se iba 2 meses de la casa, nadie estaba con la esposa. Entendemos que tampoco es alguien que en ese momento tendría la misma fidelidad a Dios, porque alguien fiel a Dios puede pasar lo que sea y las tentaciones. Pero los hijos están en un proceso de formación. Unos hijos que no vean al padre, no que tienen que venir a verlo en la iglesia, también es un problema. Entonces tenemos que entender que todo tiene que ser con medida, pero todos son por prioridades. La primera prioridad es Dios, pero la segunda prioridad es la familia. Tercero, entonces viene el ministerio y la iglesia. Y el empleo también. El empleo, el trabajo, que más que trabajo es el empleo, no puede estar por encima de Dios. Pero tampoco voy a dejar de trabajar. El apóstol Pablo dice, el que no trabaje, que no coma. Tenemos que trabajar y tenemos que encontrar un equilibrio. También en la iglesia tenemos que entender que tenemos obligaciones. Y ese ejemplo comienza por mí. Entonces tenemos que entender que si nosotros queremos un ministerio que sea exitoso, que sea respaldado por el Señor, nosotros tenemos que poner en orden nuestra casa primero. No podemos venir, limpiar aquí, tener una iglesia bonita, pero tener una casa desordenada, una iglesia sucia. No estamos hablando de que sea humilde, de que sea pobre. Estamos hablando de la limpieza. Muestran fotos muy bonitas en el campo donde hay casas muy humildes, pero muy bonitas, muy bien arregladas, flores, jardines, todo. La gente se esmera con lo poco que tiene. Pero entonces el mal administrador va a terminar dando malas cuentas acá. Yo me pongo a pensar cómo habrá sido la administración de las cuentas de Judas. Si acá se robaba, allá en la casa no daba buenas cuentas. Arreglemos primero la casa para después estar aquí. Tanto así que nuestro Señor Jesucristo lo pone de ejemplo hasta con el diezmo. La ofrenda, traes una ofrenda, tienes problemas, resuelve primero tus problemas y después tráelos. Si estás endeudado en la casa y eres el tesorero, vas a terminar prestando dinero. Si alguien de cualquier ministerio que tenga no ha podido resolver el problema económico en la casa, va a terminar cogiendo
lo del ministerio que está haciendo. Entonces tenemos que entender que todo tiene que ser en orden, porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de paz. No podemos tener tranquilidad cuando tengamos deudas, cuando tengamos cosas, y entonces no podemos pretender que aquí sí nos vaya bien. Mucha gente dirá, pero es que eso es para el que tiene un ministerio. Yo no soy pastor, yo no soy predicador. ¿Qué tengo que ver con eso? Todos hemos sido llamados. Si vamos al libro de Juan, capítulo 12 y versículo 26, la palabra del Señor dice, si alguno me sirve, sígame. Quiere decir que si no lo seguimos, no servimos. Si alguno me sirve, sígame. Todo el que lo sigue, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. ¿Dónde está el Señor Jesucristo? Cuando le dijeron a él, y él después de haberse levantado le dijo, gracias por haberme alimentado. ¿Cuándo te alimentamos, Señor? Gracias por haberme vestido. Señor, ¿cuándo te dimos vestido? Cuando ayudaban a ese que estaba hambriento, ahí estaba yo. Cuando vistieron a ese que no tenía ropa y estaba desnudo, ahí estaba yo. Donde hay necesidad, ahí está el Señor. Si nosotros le servimos, donde haya necesidad, ahí estaremos nosotros. Allí también estará mi servidor. Pero dice algo importante, si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Si queremos reconocimiento de Dios sin servirle a Dios, esto no va a llegar. Va a llegar reconocimiento de hombre, pero no reconocimiento de Dios. Entendamos y aclaremos. No es que las obras me van a salvar, sino que yo por ser salvo y por agradecimiento y por amor busco hacer las obras, porque el Señor dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si aquí dice que yo le sirvo al Señor, ¿qué es lo primero que yo voy a buscar hacer? La gran comisión. Mateo 28, 19 y 20. Mateo 18, del 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Tenemos que ir donde está el necesitado. Tenemos que ir donde está ese que no ha aceptado al Señor, que se sigue negando a aceptar al Señor, que no quiere aceptarlo o que ni siquiera lo conoce. Nuestra familia, el vecino, el que está lejos, el que nos encontramos en el camino. Lo que tenemos que hacer es ir allá, no esperar que las personas vengan. Muchas personas van a llegar, pero también muchas personas están necesitando que lleguemos. Te estoy viendo, tienes algún problema, a veces en la calle puede pasar. A veces alguien necesita que alguien le ponga la mano encima y le diga, Dios te ama. No tenemos que predicarle, no tenemos que darle más nada, por lo menos decirle que hay una esperanza. Id y predicad el evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cuáles son las cosas que Él nos ha mandado? Sus mandamientos, porque los mandamientos de Dios nos enseñan a evitar el peligro, nos enseñan a evitarnos problemas. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Decirle, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Sigue diciendo la cita, yo estoy con ustedes todos los días. ¿Y por qué a veces decimos, Dios nos ha abandonado? Porque a veces decimos, Dios se olvidó de mí, nada que llega a lo que necesito. No se ha olvidado, está preparando el momento ideal. Si usted cocina una comida y la deja mucho tiempo, se le quema, la saca antes, queda cruda. Nuestra vida espiritual es de la misma manera también, todo lleva un proceso. Entonces, si yo acepto la gran comisión, si yo acepto que tengo que servirle al Señor, si yo entiendo que tengo que llevar su palabra, tenemos un ministerio. Tenemos un ministerio que no es solamente estar en un altar. Tenemos un ministerio que está en la calle, tenemos un ministerio que está en la casa, tenemos un ministerio que se reparte de muchas formas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Servirle al Señor. Va a haber momentos duros, momentos de aflicción. ¿Quién podrá decir que por servirle al Señor se acabaron sus problemas? Lo que yo entiendo es que cuando servimos al Señor los problemas no se acaban, los problemas aumentan. ¿Por qué aumentan los problemas? Porque nosotros cuando no éramos de Dios, éramos del mundo.
Y el mundo no va a atacar al mundo. Pero la palabra del Señor dice que cuando nos hacemos amigos de Dios, nos constituimos enemigos del mundo. Y por eso el mundo no nos ama. Porque tampoco le amó a Él. Porque si el mundo hubiera reconocido que en Él estaba la luz, lo hubiera aceptado. Pero a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ni siquiera las profecías diciendo, va a venir un niño. Nos van a hacer un niño que va a tener un nombre Emanuel. Emanuel es Dios con nosotros. O sea, Dios a través de Cristo iba a estar con nosotros. Y lo negaron. Y si lo negaron a Él, nosotros que somos sus servidores, también nos van a negar. Porque nuestro Señor Jesucristo dice, el siervo no es mayor que su maestro. Y si a Él lo persiguieron, a nosotros también. Si a Él, de Él blasfemaron, si de Él hablaron mal, de nosotros también. En estos días hablaba con un hermano que no ha aceptado negocios ilícitos. Y lo han rechazado. ¿Y por qué lo han rechazado? Porque es corrupto, porque el que le sirve al enemigo, obviamente se junta con ellos mismos. ¿Por qué? Porque somos luz. Y el que hace malas obras, dice la palabra del Señor, no quiere estar en la luz, para que sus obras no salgan a descubierto. Si alguien está robando, si alguien está sobornando, no lo va a hacer delante de las cámaras, delante de todos, lo va a hacer escondido. El que consume cosas ilícitas, todo lo hacen escondidos. ¿Por qué? Porque no quiere que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que es luz, sale a la luz. ¿Por qué? Porque en medio de la luz se van a ver sus obras. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que nos van a perseguir. Y esto es para que nos vayamos preparando. Primero, si aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que entender que tenemos que servirle. Porque el que no le sirve, no le sirve. El que no le sigue, no le sirve. El que no va a buscar al hermano necesitado, no ha nacido de nuevo. Porque el Espíritu Santo gime por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo es el que llora, porque tenemos dos intercesores. Jesucristo, que está al lado del Padre, intercediendo por nosotros, y el Espíritu Santo que está acá, intercediendo por nosotros, llorando por nosotros. Imagínense al Espíritu Santo llorando por nosotros en nuestra debilidad, cuando estamos diciendo, nadie, ya Dios no se acuerda de mí, ya me abandonaron, me quedé sin empleo, me pasó esto, ya los que me buscaban no me buscan, estoy solo. Y resulta que el Espíritu Santo está llorando ante el Padre diciéndole, mira, necesita que lo consolemos, mira, necesita que lo ayudemos en esto, mira que te está buscando, mira que es débil, pero tú conoces su condición, tú lo hiciste. Entonces la Biblia dice que nosotros tenemos que entender que tenemos que hacer la obra, todos tenemos un ministerio que se va a reflejar de alguna manera, pero nosotros formamos parte de la gran comisión y Él lo dio para todo mundo. Entonces nosotros decimos, pero es que me metí a cristiano y ahora sí tengo problemas. Alguien me decía, tengo problemas en mi casa, alguien a quien le compartí, me decía, cada vez que trato de buscar al Señor me pasa algo en la casa y yo por eso me detengo. Y eso es lo que el enemigo busca. Pero el enemigo le hace eso al que está débil. El enemigo no busca al que está fuerte. El enemigo no busca al que está firme en oración. El enemigo, ¿por qué? Porque sabe que ese está firme, con la roca inconmovible. Pero ese que dice, cada vez que busco al Señor me detengo, él sabe que una cosita pequeña, una piedrecita y enseguida se acabó todo. Pero cuando nosotros entendemos lo que dice Mateo 5:11, bienaventurados serán cuando los persigan por mi causa. Bienaventurados serán cuando hablen mal de ustedes. Bienaventurados serán. Entonces, bienaventurados son o serán cuando sean perseguidas por mi causa. El Señor está diciendo que cuando nosotros nos persigan, no por hacer cosas malas, si alguien roba y lo persiguen, lo merece porque está haciendo algo malo. Pero cuando nosotros, por llevar la palabra del Señor, por compartirle a alguien, se burlan de nosotros, nos rechazan, somos bienaventurados, somos bendecidos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es una bendición cuando le compartimos a alguien y nos dice que no necesita nada, nos cierran la puerta, nos dicen que ya tienen todo, que no necesitan a Dios. Bienaventurados sois
cuando por mi causa os vituperen. ¿Qué es vituperar? Cuando hablan mal, cuando nos calumnian, cuando nos persigan, cuando digan toda clase de mal contra vosotros. Entiendo, porque si están diciendo una verdad, si usted es ladrón y le dicen ladrón, ninguna bienaventuranza hay. Pero cuando estamos haciendo las cosas bien y dicen eso, entonces somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. O sea que persiguieron a Elías, a Isaías, a Jeremías y a todo el que llevó la palabra. A nosotros también nos van a perseguir, porque se lo hicieron a los profetas, porque se lo hicieron a nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros lo que no podemos hacer es detenernos cuando nos calumnien. Cuando alguien diga, es que usted ahora pasa haciendo dieta y entonces usted es el que más ayuna. El que ayuna para el Señor. Pero si usted le dice, es que usted está gordo porque pasa comiendo, el que come, coma para el Señor, dice la Biblia. Ni el que come, ni el que ayuna. Todo el que lo hace para el Señor. Así que nadie nos debe decir que este es día de fiesta, que tienes que guardar este día. Lo importante es ponernos a cuentas con Dios y llevar su palabra, porque igual nos van a calumniar. ¿Qué tenemos que hacer? Hablando ya del ministerio, cuando tomamos la decisión de servirle al Señor. Hay cristianos que pasan muchos años y no hacen nada, pero un día deciden, Señor, yo te voy a servir porque yo he entendido tu palabra, y comienzan a servirle. Se te va a levantar el enemigo enseguida. ¿Usted quiere saber qué tiene escondido una persona? Llévelo a la vida pública. ¿Usted quiere saber qué escondido tiene un cristiano? Dele un ministerio. Y todo lo que está escondido va a comenzar a salir. Cuando alguien se lanza a una campaña política, comienzan enseguida a sacarle, es que él estuvo en este robo, es que el tipo tiene esto, es que en la universidad no se graduó, es que falsificó el trabajo. Todo comienza a aparecer. Cuando alguien viene como cristiano, comienzan a decir, pero es que este es el que tiene no sé quién, es que este es el que anda metido en este lío, este es el que está metido en la política, este es el que está metido en esto. Comienzan a aparecernos todas las cosas. ¿Qué tenemos que hacer? Ponernos a cuentas con Dios. Nadie está libre de pecado. El que diga que está libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Por qué? Porque así no estemos haciendo un pecado grande. ¿Quién en su pensamiento no ha fallado? ¿Quién no ha cogido rabia contra alguien? ¿Quién no se le ha escapado un pensamiento que no lo ha llevado a la acción, pero que hemos pensado? Eso es un pecado. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice que el que se acuesta con la mujer de otro peca. Pero Él le dijo, no, pero yo te digo más allá. Nada más en tu pensamiento, si estás teniendo algo con ella, si te imaginas cosas, ya has pecado. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Ponernos a cuentas con Dios. Pero cuando nosotros iniciamos un ministerio en serio, ahí hay una cita que no solo se aplica para nosotros, sino para el diablo. Mateo 5:25. La palabra del Señor dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos un problema y de pronto por culpa de nosotros y no hemos podido resolver esto y la persona dice, te voy a poner una demanda, ¿qué está diciendo nuestro Señor? Arréglate con él por las buenas. Dicen que es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Si nos ponemos a cuenta, bueno, ven acá, yo reconozco esto, yo quiero hacer esto, yo quiero indemnizar, ¿cómo puedo arreglar esta situación? Pero cuando llegues allá, pues probablemente termines preso. Ayer yo meditaba y yo también vi esto aplicado al diablo. Cuando nosotros comenzamos un ministerio y él ve que es un ministerio fuerte, quiere estar contigo. No es que quieras paz, es que quiere detener tu ministerio antes que comience, porque sabe que le vas a hacer daño. Repito, el diablo no quiere que nadie comience su ministerio en serio. ¿Por qué? Porque él dice, mejor lo detengo ahora que está comenzando y yo no lo dejo que llegue allá porque sí me va a hacer daño. ¿Y qué va a pasar? No saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Cuando nosotros hacemos un ministerio en serio, predicamos, servimos al Señor, le vamos a dar duro al diablo. ¿Qué va a hacer él? Tratar de detenernos antes. Es cuando te va a recordar que tienes problemas, es cuando te va a poner tentaciones,
es cuando te vas a resbalar, porque dice, me libré de ese enemigo. Me libré, lo detuve cuando estaba pequeñito. Y ese pensamiento lo ha tenido él todo el tiempo. Recordemos qué pasó con Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué hizo Herodes? Quiso matar a todos los niños, pero no lo pudo detener. Y el mayor daño que se le hizo al diablo, que fue quitarle su poder, fue a través de ese niño. Emmanuel, Dios con nosotros, el propio Dios con nosotros. Entonces él trató de detener a ese niño antes que iniciara su ministerio, antes que naciera siquiera. ¿Qué pasó con Moisés? También Faraón trató de detenerlo, matar a todos esos niños, porque de alguna forma él entendió que la profecía venía a traer un libertador para ese tiempo. Y también trató de detenerlo, matando a los niños, y tampoco pudo. Y terminó pereciendo Faraón y todo su ejército en el mar. Cuando nosotros le servimos al Señor, no importa que sintamos que somos pequeños, como Jeremías, que dijo, soy muy joven. No importa que seamos tartamudos, no importa que tengamos, el que respalda es el Señor. No es con espada, no es con ejército, es con el Santo Espíritu de Dios. Entonces no importa que el enemigo sea grande, no importa que en tu barrio haya prostitución, no importa que haya expendio de droga, no importa que tengan tiempo. Lo importante es que sepamos que el Espíritu Santo de Dios sí va a quebrantar todo eso. Entonces, cuando nosotros tomamos la decisión de pararnos firme en un ministerio, le vamos a hacer daño al enemigo. Entonces, tenemos que entender que para nosotros representar un peligro tenemos que estar firmes. Y volvemos a lo que comenzábamos a hacer. Nuestro ministerio es un reflejo del hogar. Si en mi hogar yo no oro, aquí yo no voy a tener respaldo. Si yo no leo la palabra, ¿qué voy a declarar acá? Si yo no estoy a cuentas con Dios en mi casa, en mi habitación, cuando nadie me ve, cuando yo esté en público, Dios no me va a respaldar. Y recordemos que cuando iban unas personas declarando el nombre del Señor, tratando de hacer liberaciones, se le tiraron encima porque le dijeron los endemoniados, conocemos a Pablo, a Jesucristo, pero ¿ustedes quiénes son? Es importante que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida para salvación, pero también que esté en el libro que nosotros somos unas personas conocidas en el reino, que nosotros declaramos la palabra, que a nosotros no nos da pena, que a nosotros no nos da vergüenza. Entonces, un minuto que usted le diga a una persona que está en necesidad, comparte al Señor, reciba al Señor. Ahora, ¿cómo vamos a hacer nosotros para resistir ese ataque del enemigo? Fácil. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Parece tan fácil. Someteos a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá. ¿Qué tengo que hacer para que el diablo huya de mí? Porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y resulta que en este caso ya él no es a mí el que me va a devorar, sino yo a él. Y él es el que va a tener que salir huyendo de mí. ¿Cómo está eso? ¿Dónde está el secreto? Lo que dice antes, someteos a Dios. Si yo me someto a Dios, voy a ser tan firme que el diablo es el que va a huir de mí porque me va a ver como un peligro. Si usted se somete a Dios, el diablo es el que va a huir de ustedes. Si usted se somete a Dios, el diablo va a tener temor de acercársele a usted. Si usted se somete a Dios, usted no va a tener que andar reprendiendo como estudiábamos en el taller de guerra espiritual, sino que el diablo es el que va a huir de nosotros. Ya no va a pasar como algunas personas que dicen, yo paso por un lugar y yo siento que hay tinieblas y oscuridad, me da miedo. Es lo contrario. ¿Qué le dijeron los que estaban dentro del Gadareno a Jesucristo nuestro Señor? Él no les dijo nada, y nada más con acercarse, qué cosa tan impactante, nada más con acercarse se arrodillaron enseguida. ¿Por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Y él no había abierto la boca ni había declarado ninguna maldición contra los demonios que estaban en esa persona. Nada más con él llegar, el diablo se sometió. ¿Por qué vienes a atormentarnos? Y todavía no les había dicho nada. Cuando nosotros nos sometemos a Dios,
Nosotros podemos llegar hasta una casa que esté endemoniada y esa casa tiene que quedar en luz en ese momento porque nosotros somos luz. Alguien tiene que decir: cuando usted está aquí hay tranquilidad. Alguien me dijo a mí una vez que no fui al hospital. Me dijo: usted lo necesitábamos ayer. Ayer era un caos aquí en esta parte. No porque yo sea alguien especial. El especial es Dios. Pero si yo le sirvo, Él viene conmigo como un poderoso gigante. Si ustedes le sirven, Dios viene. Dice la Biblia que viene en la retaguardia, que viene en los flancos y que viene adelante. ¿Por dónde te va a atacar el enemigo? Por eso es que la Biblia dice: a los que creen, todo es posible. Estas señales seguirán a los que creen. Yo no tengo que correr buscando profecía, porque la profecía más certera, dice la Biblia, que es la propia Biblia. Yo no tengo que correr buscando un profeta. Yo no tengo que comenzar a declarar tantas cosas, porque son las señales las que me van a seguir a mí. Son las señales las que van a venir a buscarme. Y es cuando van a llegar a tu casa y te van a decir: vea, es que a usted le salió un préstamo. Vea que usted tiene un cupo en la universidad. Vea que a usted le salió esto. Y usted dice: ve, lo que yo esperaba, pero yo ni siquiera he comenzado el trámite y le llegó. Entonces, ahí es cuando la Biblia dice: las señales seguirán a los que creen. Hay gente que dice: yo sí soy de buena. No es de buena. Es que Dios te está bendiciendo porque te has sometido a Dios. Nos sometemos a Dios y el diablo lo vamos a resistir y Él es el que va a huir de nosotros. ¿Qué quiere decir someteos a Dios? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Alguien puede decir: pero es que yo antes tomaba y yo sí era parrandero, pero ahora no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor me dice que ya esas cosas no me van a edificar. Yo sí era peleonero, pero ya eso no lo voy a hacer. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Hemos pecado, pecadores, limpiad las manos. ¿Cómo limpiamos las manos? Purificad vuestros corazones, acercándose a Dios. Hemos pecado en cualquier momento, se nos ha salido una palabra, un acto, hemos pecado de alguna forma. Nos está diciendo que somos pecadores, pero que Él no quiere que nos quedemos en esa condición, sino que limpiemos las manos. ¿Cómo? Siempre lo pone de primero: acercaos a Dios. ¿Qué quiere decir? Que si hemos pecado, limpiemos el corazón, acercándonos a Dios, sometiéndonos a Dios, y es cuando el diablo va a huir de nosotros. Entonces es cuando nuestro ministerio va a comenzar a crecer, es cuando vamos a ver el respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se acerca a nosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Y qué viene con Dios? Bendición, paz, tranquilidad, seguridad, respaldo, estabilidad. Eso viene nada más con someternos a Dios. Cuando yo quiero pelear, pero yo digo: me voy a someter a Dios, porque la Biblia dice que Dios es el Dios, que la venganza es de Él. Cuando yo quiero hacer daño y digo: no, dice la Biblia que yo le haga bien al que me hace daño, y va a sentir como si se le prendiera la cabeza, ascuas sobre su cabeza, dice la Biblia. Entonces yo le voy a hacer el bien. Y no necesariamente la persona tiene que saber, porque muchas veces hacemos el bien y queremos que todo el mundo sepa que lo hicimos. Pero dice que lo que hace tu mano izquierda no lo sepa tu mano derecha, que lo sepa Dios y Él te va a honrar. Pero si ya los hombres saben lo que ya recibiste tu recompensa, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Sometámonos a Dios, acerquémonos a Dios. Pero si no nos acercamos, si no nos sometemos, no vamos a resistir al diablo, y los que salen corriendo son los seres humanos y no el diablo. Siempre se ha hablado del hombre fuerte, y fue el hombre fuerte. Primero había desorden en la creación. Tenía el poder para desordenar. Tuvo el poder para convencer a Adán y Eva y hacerlos pecar y desviarse de su camino. Tuvo el poder para ofrecerle a Jesucristo nuestro Señor todos los reinos. Y algunos dicen: no, pero es que Él es el padre de la mentira. Él no era el dueño de los reinos. Él puede engañar a un ser humano, pero a Jesucristo, que es Dios, no lo va a engañar. Y cuando Él le dijo: si postrado me adoras, todos estos reinos te doy, Jesucristo le hubiera dicho: tú eres mentiroso, eso no es tuyo. Él sabía que en ese momento sí eran de Él. Pero Jesucristo nuestro Señor sabía que la forma de vencerlo no era de esa forma, sino muriendo en la cruz, cargando con mis pecados y con sus pecados,
y ahí iba a perder todo poder. El que era el hombre fuerte dejó de serlo en la cruz. El que era el hombre fuerte, había un decreto, una maldición contra nosotros. Pero en Colosenses dice que Él rompió esa acta que había contra nosotros y que nos era contraria. La clavó en la cruz y los avergonzó a ellos enseguida. Entonces, ¿qué pasa? Que ya el hombre fuerte no es hombre fuerte, pero él sigue siendo el padre de la mentira. Entonces, el diablo, que es el padre de la mentira, muchas veces le creemos a él y no le creemos a Dios. Cuando la palabra dice que Dios no cambia, que Él es inmutable, desde el principio y el fin Él sigue siendo igual. Tenemos que entender algo como personas que estamos en el ministerio. Por estar en nuestro afán de llevar la palabra del Señor, no debemos añadirle ni quitarle a la palabra. Entonces uno ve en las redes sociales, conviértete al Señor, porque la muchacha iba saliendo y entonces la mamá le dijo que Dios te acompañe, no, si Él quiere que se vaya en el baúl. Y en el baúl había una canasta de huevos y se dañó todo el carro y la canasta de huevos no se dañó. Entonces la gente dice, tienes que convertirte a Dios, mira lo que le pasó a los huevos eso. Entonces no tenemos que estar inventando historia, la sola palabra convence. La Biblia dice, maldito aquel que lleva la palabra del Señor con engaño. Dios hace hasta donde Él quiere. Yo no tengo que inventar que vino un ángel y me llevó para que los demás se conviertan. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que la sola palabra se defiende. Solamente digamos, la palabra del Señor dice que yo no robe. La palabra del Señor dice que yo no mienta. No tenemos que dar explicaciones. En las muchas palabras está el error, la equivocación. El que mucho habla, mucho hierra. Entonces a veces nos dicen algo y queremos excusarnos. Es que tengo que ir a la iglesia porque es que yo tengo un compromiso. No, yo voy a verme con el Señor. Entonces, someteos a Dios. Por eso hay muchos ministerios, volviendo al tema, que inician y no terminan. ¿Por qué? Porque no se pusieron a cuentas con Dios. Cuando en el hogar las cosas no están bien y queremos aparentar en el ministerio estar bien, es como un espejo adulterado. Es un espejo que de pronto muestra otra imagen. Ahora los teléfonos inteligentes y las cámaras traen retoques, Photoshop, como lo que se hacen las estrellas, los artistas. ¿Quién no ha visto cuando dicen, miren a esta artista sin maquillaje, mírala cómo está en la calle, pero le hacen un retoque? Nosotros no podemos pretender estar mal en la casa y hacernos un retoque espiritual y que me vean santo, tratando bien a la esposa y de pronto alguien le pega en la casa. Tenemos que comenzar desde la casa y tenemos que entender que tenemos que someternos a Dios, que las malas costumbres de la carne ya van a quedar a un lado. Cuando nosotros comenzamos un ministerio y comenzamos y caemos, nos podemos levantar, pero el ministerio demora para levantarse, porque siempre va a quedar en la memoria de las personas. Ese es el que me viene a hablar del Señor y un día lo encontraron borracho. Ese es el que me viene a hablar del Señor y un día le pegó a la esposa y lo llevaron a la comisaría. Ese ministerio difícilmente se va a levantar. Entonces tenemos que ponernos a cuentas con Dios y cada paso que nosotros vayamos a dar tenemos que pensarlo bien. La Biblia dice en Santiago que seamos prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarnos, porque después que nosotros pequemos, difícil levantarnos nuevamente. A veces nosotros decimos, no, pero es que nadie se entera, eso quedó en familia. Resulta que la Biblia dice en Lucas, capítulo 12, versículo 2, nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Moisés quiso llegar, como sabía que era hebreo, quiso llegar entre dos hebreos peleando. Cálmense, no peleen, no se hagan daño. ¿Y qué le dijeron? ¿Ahora qué? Y si no nos detenemos, ¿qué? Nos vas a hacer como el egipcio que mataste ayer. Y él lo mató de noche en un callejón y pensó que nadie lo había visto. Entonces la Biblia dice que todo lo que nosotros hagamos va a ser descubierto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ponernos a cuentas con Dios. Reconocer públicamente lo que hemos hecho. Les voy a contar algo. Una vez mi perro se portó mal y le pegué por la cabeza. Y resulta que durante mucho tiempo, cada vez que le iba a acariciar la cabeza, él cerraba los ojos pensando que yo le iba a pegar.
Y un día yo reflexioné y me puse a pensar, le pegué y ahora él piensa que cada vez que yo me acerco a él le voy a pegar. Ahora pónganse a pensar ustedes cuando un esposo le pega a la esposa. Pueden estar en lo más cariñoso, pero en algún momento ella se le va a venir a la cabeza me va a pegar. Cada vez que coja rabia ella está pensando me va a pegar porque ya yo sé cómo es él. Cada vez que pasa algo, no, ya yo sé lo que hace él, me voy escondiendo. Entonces, así como pasó mucho tiempo para que mi perro yo lo pudiera acariciar y ya no estuviera pensando en que yo le iba a pegar, sino que lo voy a acariciar, lo mismo pasa con la esposa, lo mismo pasa con la familia, lo mismo pasa con los amigos cuando caemos. Este no es el que es evangélico para volverme como él. Y pasaron 10 años, pero la gente sigue recordando eso. ¿Por qué recuerdan eso? Y alguien me ponía un ejemplo. Si yo soy blanco, estoy vestido de blanco completamente y me cae una mancha de barro, la gente no va a ver lo blanco sino el sucio. Si yo le sirvo al Señor, ayuno, oro, ayudo, la gente no va a mirar eso. Dios sí, pero la gente va a mirar fue lo que yo hice o lo que yo hago. El pequeño error que yo tengo, eso es lo que la gente mira. Por eso la Biblia dice que seamos blancos y sin mancha, que Él vendrá por una iglesia blanca y sin arruga. Entonces tenemos que santificarnos. La gente dice, bueno, yo no soy malo, pero yo tampoco soy santo. No entra al reino de los cielos. El que no es santo simplemente no entra al reino de los cielos. La Biblia dice que no. Que nos pongamos a cuentas con Dios. Porque dice Proverbios 28:13 que el que encubre su pecado no recibirá perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo he pecado y lo escondo para que nadie sepa, no voy a recibir perdón. El que encubre su pecado no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mucha gente cometió el error, un error lo puede cometer cualquiera, lo esconde, no lo reconoce, no se aparta, lo sigue haciendo, no va a recibir perdón. Dios perdona a todos. Recuerden que la gente dice, eso no tiene perdón de Dios. Si nos arrepentimos, Él perdona todo. Pero si nos apartamos, Proverbios 28:13. Cuando la mujer que encontraron en adulterio, teniendo relaciones sexuales ilícitas, se lo llevaron a nuestro Señor Jesucristo para que Él dijera, la ley dice de Moisés que hay que apedrearla y matarla. Él le dice a ellos, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y muchas veces uno puede decir y la gente no le presta atención, bueno, sí, yo soy pecador y qué importa. Pero hablando directamente, Dios a la gente tocó el corazón de todos y todos se fueron retirando. Cuando ella queda sola, ¿qué le dijo Él? Vete y no peques más. ¿Qué es lo que Dios necesita? Que nos apartemos del pecado. ¿Qué es lo que necesita el ministerio? Que nos apartemos del pecado. Que el que en la casa está cometiendo malas cosas, dice vulgaridades, acá confiese su pecado, le diga, Señor, toma el control de mi lengua. Pero eso lo vamos a hacer solamente cuando tenemos intimidad. Si yo no quiero que la iglesia entre en quiebra, yo tengo que aprender a manejar primero las cuentas en mi casa y después voy a manejar bien las de acá. Pero yo no puedo pretender estar endeudado, estar hipotecado, tener una cantidad de gente cobrándome y que la iglesia marche bien. Que maneja mal allá va a manejar mal acá. Entonces nosotros somos llamados a hacer la obra del Señor. Primera de Corintios 11:28 dice, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo pretender ser el más santo cuando en mi casa no lo soy. Yo no puedo pretender que la gente me diga, hermanito, varón, y resulta que allá en la casa dando malas cuentas. Pruébese cada uno. La Biblia dice que nos miremos en la Biblia y que nosotros miremos nuestra condición y miremos en qué estamos fallando y reconozcamos eso. Pongámonos a cuentas con Dios. Isaías 1:18 dice, Dios nos llama, pongámonos a cuentas. Tus pecados son rojos como la sangre. Cuando te arrepientas y conviertas a mí, van a ser como la blanca nieve. Pongámonos a cuentas. Hay una cita muy bonita que me quedó sonando, 2 de Corintios 5:20. Nosotros somos embajadores de Cristo.
cada cosa que nosotros hagamos la gente va a decir, para ser cristiano como ese, porque ni siquiera reniegan de nosotros sino de Cristo. Nosotros somos embajadores. ¿Qué es un embajador? Es un representante de un rey o de un presidente. El embajador de Venezuela, aquí pueden decir lo que quiera, pero tiene una casa escoltada, con vigilancia, con servicio. Y esa tierra ni siquiera la policía ni el ejército puede entrar, porque eso es Venezuela aquí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si somos embajadores, nosotros somos representantes de Cristo. Pero Dios dice algo que me impactó a mí. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O sea que Dios, por medio de nosotros, le está rogando a la gente que se conviertan a Él. Dios creador está rogando que nos convirtamos, que llevemos ese evangelio, y Él va a rogar a través de nosotros. Nosotros no tenemos ni que quejarnos tanto. Él va a rogar y le va a decir a la gente: conviértete, que yo no te quiero destruir, porque yo soy justo, pero soy misericordioso. Reconciliados con Dios. Proverbios 13:17 tiene algo impactante. Proverbios 13:17. El mensajero perverso cae en adversidad. Si nosotros somos mensajeros de Cristo, ¿qué quiere decir ángel? Ángel es un mensajero. Nosotros somos ángeles que le llevamos la palabra del Señor a las personas. Pero el mal mensajero, el que se las da de bueno en la iglesia y en la calle, pero es drogadicto, fornicario, ladrón, el mal mensajero va a llevar una desgracia. ¿Qué va a ministrar una persona que tiene un espíritu de fornicación a alguien a decirle: no le seas infiel a tu esposa, si él mismo lo está haciendo? No robes y robas. No solo lo que hablemos, sino lo que haya dentro de la persona va a ministrar a los demás. Mas el mensajero fiel acarrea salud. Y comencé a buscar esto en muchas traducciones, en otras Biblias. Y salud, en otras Biblias dice sanidad. Esa palabra que nosotros le traemos a una persona de parte de Dios puede traerle sanidad. Que una persona sepa que está mal con Dios, que sepa que se puede morir, que uno le diga: mira, o que tenga un rencor, que tenga rabia contra alguien. Alguien me decía hace poco: yo tengo rabia con la vida. Yo le dije: pero no es la vida la maneja Dios. Bueno, entonces será con Él. Pero cuando nosotros traemos una palabra y logramos que esa persona se reconcilie con Dios, traemos alivio. Cuando confesamos nuestra culpa, cuando confesamos nuestro pecado, nuestra rabia, eso es alivio. Todo eso lo traemos nosotros. Cuando traemos el ministerio, cuando somos fieles, somos medicina para las personas. Entonces, es un privilegio que Dios nos está dando, porque Él nos ha escogido para llevar su palabra. Pero les voy a comentar algo más. Entre mayor sea el ministerio, mayor es la tentación que te va a poner el diablo. Cuando yo me imagino David, por ejemplo, el diablo, sabiendo que era su enemigo, dijo: lo voy a hacer caer en tentación. Poniendo un ejemplo, ¿qué le va a llevar si él era pastor? Unas ovejas bonitas. No cuides más eso, no te vayas a pelear con nadie. Mira, tengo estas ovejas para ti. Pero cuando David comenzó a ser un guerrero, me imagino que la tentación era: mira ese reino que te voy a dar. Pero cuando David conquistó todos los reinos y llegó a ser bien alto, yo me imagino que le trajo a la mujer más bonita que había, porque él era un rey, porque él tenía reina, tenía concubinas, tenía esclavas, tenía mujeres, lo que quisiera, muchísimas. De Salomón dice que tenía como 1000, no sé cuántas tendría David. Para que David hubiera apartado la mirada de Dios, hubiera mandado a matar a su amigo, y se hubiera quedado con esa mujer, debió ser la más bonita del reino. Eso es lo que el diablo quiere con nuestras vidas. En la medida en que va creciendo el ministerio, ya no nos va a poner lo que nos ponía antes. Nos va a poner algo que él diga: lo voy a hacer caer. Porque la gente tiene un refrán, que todos tenemos un precio. Y sí tenemos un precio, que fue el precio de sangre que pagó Jesucristo. Pero hay gente que no reconoce a Cristo, así que ese precio todavía no está por Él. Entonces hay gente que dice: yo por 10 millones no voy a ir a la cárcel, ni voy a hacer nada, que me den 100. Entonces la gente va poniendo ese precio. Como decía la canción: por la plata baila el mono, la plata baila el perro.
Pero cuando nosotros entendemos que para nosotros hay una ciudad que tiene calles de oro, que cada puerta está hecha de una piedra preciosa, nada de lo que me den aquí va a ser mayor que eso. Cuando nosotros entendemos que mi Señor, nuestro Señor dice, ahí hay una morada, casa de mi Padre muchas moradas hay y yo voy a hacer morada para ustedes, entonces yo entiendo que nada de lo que esté aquí me va a tentar. Alguien me decía algo, ya casi para finalizar: por un orgasmo yo no voy a perder mi salvación. Cuando un hombre es infiel, por un orgasmo pierde el matrimonio, pierde el ministerio, pierde las almas que están llegando a esa iglesia y pierde su alma. Por un orgasmo, o por una cantidad de dinero, o por un carro, o por una casa, por una herencia. Conozco el caso de personas que han adulterado papeles y le roban a los hermanos, a los tíos, a la familia la herencia. Por esa herencia perdieron su alma. Entonces cada vez que estemos ahí, pensemos cada cosa. Por esto yo siempre me ponía a pensar y decía, voy a perder todos estos años con mi esposa, que hemos venido luchando, que hemos venido sacando adelante a mi familia, tanto pedirle a Dios por la familia, y voy a caer por esto. Porque yo puedo decir, nadie se da cuenta, pero en Lucas dice, en el capítulo 8 y en el capítulo 12, que todo va a salir a la luz. Así que un acto que yo haga, cualquiera va a caer. Entonces, cualquiera que se caiga, se viene en ministerio, se viene en matrimonio y se viene todo. La palabra del Señor dice, todo me es ilícito, pero no todo me conviene. Entonces tenemos que entender que cada cosa en nuestra vida, cada cosa que nosotros hagamos, el enemigo nos quiere hacer caer, nos quiere hacer caer. Y nosotros ya no podemos andar a la ligera. Y si alguno de nosotros ha cometido pecado, nadie está exento de pecado, tenemos que ponernos a cuentas antes que nos lleven ante el juez, que es Dios. Entonces, ese es el punto final a donde yo quería llegar hoy. Cualquiera puede cometer pecado. Airaos, pero no pequéis. Podemos coger rabia y de pronto en ese momento decimos algo que hiere a alguien. Tenemos que ir y pedir perdón y ponernos a cuentas, porque he aprendido algo. Los cristianos no ofrecemos disculpas, tenemos que pedir perdón. Entonces, ¿por qué es importante y por qué a veces Dios permite que eso pase? Para que no pensemos que somos más santos, para que no pensemos que la salvación es porque yo me estoy portando bien, que la salvación es por gracia y hay que cuidarla. Entonces, los voy a invitar a que nos pongamos de pie, a que le pidamos a Dios que nos ayude a entender a cada uno qué pecado hemos cometido, que no nos deseche, que no nos abandone, que perdone nuestro pecado. Cada uno comienza a decir interiormente, comienza a decirle al Señor, muéstrame mi condición. La Biblia dice que el Espíritu Santo conoce lo que hay dentro de Dios y el espíritu del hombre sabe lo que hay dentro de Dios. Cada uno comienza a reflexionar y decirle, Espíritu Santo, muéstrame mi condición, recuérdame en qué pecado, recuérdame a qué persona sin querer he tratado mal, recuérdame a quién le he sido piedra de tropiezo, Señor. Recuérdame, Señor, para ponerme a cuentas con esa persona. Recuérdame, Señor, que yo soy imperfecto, que la mirada no tiene que estar en el hombre, sino en Jesucristo, que nunca falla, que los hombres no somos perfectos, que si ponemos la mirada en el hombre, nos vamos a desilusionar, Señor, que hay que poner la mirada en Jesucristo, autor y consumador de la fe. Padre bendito, Jehová de los ejércitos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, presento mi vida y la de esta congregación y la de todo aquel que esté escuchando, Señor. Y te pedimos, Dios, que nos des la fortaleza, Señor, para reconocer cuando hemos pecado. Que nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que deba tener, Señor, sino que a través de tu palabra reconozcamos que tu palabra dice que no pequemos, pero que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, ayúdanos, Señor, danos fuerza para acercarnos a aquel a quien hemos ofendido, o para acercarnos a aquel que nos ofendió también.
porque de pronto en su corazón hay rencor, Señor, y eso no lo va a dejar acercarse a ti. Pero si tú me das la fuerza, Señor, si tú nos das la fuerza, podemos ir y decir: perdónanos. Te amo en el amor de Cristo, porque Cristo nos amó primero. Bendito Dios, recuérdanos en qué hemos fallado. Recuérdanos, Señor, que lejos de ti somos nada, como los pámpanos, lejos de ti, Señor, nada somos, Señor. Somos como ovejas, Señor, que si tú no nos llevas nos perdemos, Señor. Tu palabra dice que tú nos escogiste, que no nosotros a ti, sino que tú nos escogiste a nosotros, Señor. Bendito Dios, míranos a cada uno, Señor. Aquí estoy yo, Señor, y cada uno de mis hermanos, Señor. Y cada uno de nosotros recuerda que ha fallado en algo, Señor. Que tú eres un Dios perfecto, que nosotros somos seres imperfectos y que solo a través de Cristo llegamos a ti, Señor. Bendito Dios, te pedimos perdón por los que nos han ofendido. Tu palabra dice que seremos bienaventurados cuando nos vituperen, hablando mentiras de nosotros, Señor. Pero también te pedimos perdón por las personas que hemos ofendido, Señor. Te pedimos perdón por aquellas personas que dejamos llevar por nuestra humanidad. Cometiendo obras de la carne, Señor, hemos tenido ira, hemos hablado mal, Señor, hemos tenido un mal pensamiento. Ayúdanos a entender que nunca podemos separarnos de ti, Señor. Ayúdanos a entender que, como dice tu palabra, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Ni la vida ni la muerte, ni lo ancho ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, ni principados, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Padre bendito, no nos sueltes, Señor. Tu palabra dice, Dios, que tú nos has escogido a nosotros desde antes de la fundación del mundo, que tú nos has escogido, que tú nos miraste, Señor, como le dijiste a Natanael cuando estabas allá debajo de esa higuera. Allá yo te vi, así nos miraste, Señor, con ojos de amor y nos sacaste. Tu palabra dice que nos sacaste de las tinieblas y nos has traído a tu luz admirable. Y que tu palabra dice que tú no nos has traído para iniquidad, sino para santificarnos, Señor. Bendito Dios, perdónanos, Señor. Perdónanos porque, aunque hemos querido, hemos fallado. Pero si tú nos limpias, seremos más blancos que la nieve, dice tu palabra. Si tú nos lavas con hisopo, Señor, tu palabra dice, Señor, que todos nuestros pecados se irán de nosotros, que tú los echas en el fondo del mar, Señor. Padre, perdona en la iglesia el pecado de fornicación, de adulterio, de alcoholismo, de drogadicción, de homosexualidad, Señor, de murmuración, Dios, de odios, de disensiones, de rencillas, Señor. Llévate de tu iglesia todo, Señor. Tú estás preparando una iglesia, porque tu venida es pronto, Señor, y te esperamos, Señor. Tu palabra dice, Señor, que vendrás pronto, y no queremos que nos dejes, Dios. No queremos que nos abandones, Señor Jesús. Prepáranos para cuando tú vengas. Tu palabra dice que tú estás preparando a tu novia para las bodas, Señor. Bendito Dios, reconocemos nuestra condición. Y si hemos caído, tu palabra dice que 7 veces cae el justo, 7 veces lo levantará Jehová, Señor. Padre, ayúdanos a amar a aquel que nos odia. Ayúdanos a amar a aquel que nos ha hecho daño. Ayúdanos a perdonar a aquel, Señor, que se ha levantado contra nosotros. Porque sabemos que no son las personas, sino lo que está dentro de ellos, que no tolera lo que está en nosotros, que es tu Espíritu Santo, Señor. Padre, si en nuestra boca hay mentiras, Señor, pon carbones encendidos y límpialos y purifícanos, Señor. Bendito Dios, mira tu iglesia, Señor. Somos obra de tus manos. Tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Por lo tanto, Padre, a ti clamamos y te decimos, Abba, Padre. Aquí estamos, Señor, reconociendo, Dios, que a veces hemos sido como ese publicano orando, diciendo, gracias porque no soy ladrón. A veces hemos dicho, gracias porque no soy como ese ladrón. Pero, Señor, delante de ti no hay ni uno bueno, solo tú eres bueno, dijo nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, a ti clamamos y te decimos, guárdanos en el hueco de tu mano.
Llévanos de tu mano, Señor, y no nos sueltes. Señor, que tu palabra sea a nosotros como lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que siempre la luz de Cristo ilumine en nuestra vida y en nuestro hogar, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Canal Dale un Giro a tu Vida. La señal que te conecta con